toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomasi y hoy volvemos con una Wrestling Live donde vamos a hablar de la vida de uno de los luchadores más conocidos, un booker también bastante importante, sobre todo en los 80 y los 90, una de las figuras más veneradas a día de hoy, aunque en su momento no lo fue tanto, luego veremos por qué. Nos referimos al tristemente fallecido hace unos años, nos referimos a Dusty Rhodes. Recordad que podéis suscribiros, darle a la campanita y seguirnos en Twitter, en @HotTagYT. Repito, @HotTagYT. Y con Dusty Rhodes pasa algo curioso. Dusty Rhodes actualmente es muy venerado por parte de los nuevos fans, muy respetado por parte de todas las empresas, considerado como uno de los hombres más relevantes, una figura muy positiva para los jóvenes, intentó ayudar al talento en NXT, estuvo en parte en TNA también, se supone que en WCW, sobre todo en su segundo paso, ayudó mucho al talento joven, pero a su vez, Dusty nunca tuvo esta fama de afable veterano antes. Primero, fue considerado un booker que se intentaba poner por encima de sus oponentes, sobre todo en Florida. Posteriormente, sus finales de combates recibieron el nombre de Dusty Finishes, luego explicaremos, pero no es algo positivo. Es curioso ver cómo cuando fue booker, aparte de tener cosas muy buenas, fue muy criticado por otras, luego analizaremos ese papel, pero la realidad es que era un hombre con un carisma totalmente exagerado, luchaba muy bien, pero sobre todo hacía que todas las personas se sintieran identificadas con un hombre común, un hombre clásico que quería lo mejor para su familia y que no estaba tan interesado quizás en la gloria como otros luchadores. Veamos, al principio es que Virgil Riley Raynell Jr. nació el 11 de octubre de 1945 en Austin, Texas, y ahí estuvo durante toda su juventud yendo al instituto en Austin. Fue un atleta, hizo carrera en West Texas State, donde jugó tanto a béisbol como a fútbol americano, estuvo a punto de entrar en la ALF, supuestamente tuvo una serie de intentos con los Patriots, en aquel momento los Boston Patriots, que no consiguieron llegar a nada, y finalmente se unió a la CFL. No la CFL canadiense, sino la Continental Football League, la cual duró unos pocos años y se interesó por el wrestling, tenía amigos comunes, estaban los fans allí, así que decidió entrar en ese negocio. Y entró con relativa facilidad en el mismo porque tenía mucho carisma, tenía mucho desparpajo y a la gente le gustaba. Empezó principio en el noreste, cerca de Boston, cerca de esas regiones, pero su primer lugar donde se asentó fue en 1968, solo tenía 23 años, en World Class Championship Wrestling, es decir, en la empresa de Blos Boneric. Allí recibiría el nombre de Dusty Rhodes y empezó a ser tremendamente querido, aunque era heel, porque funcionaba bastante bien, tenía talento, y decidieron ponerle el nombre de Dusty Rhodes y juntarle a Dick Murdoch para formar The Texas Outlaws. Él peleaba solo, pero también con Murdoch. ¿Cuál era la gran ventaja que tenía Dusty? La mayoría de luchadores de esta época ya empezaban a tener un físico más fibrado, mucho más musculoso, mucho más con esteroides, y Dusty parecía lo opuesto. Dusty era un luchador mucho más orondo, es decir, era gordo, tenía poco pelo, no lucía bien, pero sí que conectaba con la gente precisamente por ese aspecto más de americano medio. Justo por ello le dan el Turface y le dan el sobrenombre con el cual le conoceremos todos, de American Dream. Básicamente él era la representación de lo puro que había en Estados Unidos. En esta época se divorció de su primera esposa, Sandra, y se casó con la segunda, Michelle. Con Michelle estuvo con ella hasta su fallecimiento y tuvo 4 hijos, Dusty, Cody y sus 2 hijas, así que podía estar en un buen momento de su vida. Y volvemos a la época que nos correspondía, los 70 a los 80. En los 60, finales de los 60, principios de los 70, como de Texas Outlaw va por todo el mundo, parece que va a tener una carrera individual en AWA porque es donde más destaca, pero finalmente decide trasladarse con su familia a Florida y allí es donde toma el poder total. ¿Por qué? Básicamente gana el título mundial 11 veces en estos 70 y se corona como prácticamente el booker principal de la empresa, la principal figura, y que él decidía muchos de los finales. Esto provocaría los primeros enfados con él, y es que había mucha gente a la cual no le gustaba lo que hacía Dusty. Básicamente Dusty se autobuqueaba y hacía storylines donde, por ejemplo, esto pasaría un poco más tarde, pero para entenderlo, Dusty desaparece de pantalla, aparece de Midnight Rider, de Midnight Rider es Dusty bajo máscara y vuelve a ganar a aquellos que le habían echado. Por tanto, vuelve a ser un héroe, entre comillas, por eso, porque, como mola, qué espectáculo es, Dusty, etcétera, etcétera, pero sus compañeros no estaban tan contentos. Aún así, 11 veces campeón de Florida es por algo, básicamente porque NWA quería verle como campeón. Tenían un problema con Dusty, y es que Dusty era un hombre que ellos le veían como campeón, pero no como campeón largo. El motivo precisamente era su físico.
Le dieron un primer reinado, un reinado muy cortito, de solo 5 días, sorprende a Harley Race y lo pierde posteriormente contra Harley, y tiene un segundo más largo de 3 meses. ¿Cuál fue el problema? El fin de este reinado fue muy criticado. Básicamente todo el mundo sabía que la siguiente estrella de la empresa era Ric Flair, y le iban a dar el título mundial a Ric Flair. Harley Race no quería perder contra Ric Flair, entonces entre medias le pusieron a Dustin. Y el combate Dustin contra Rick tuvo un problema gravísimo que fue donde se celebró. No se celebró en Florida, la casa de Dusty, no se celebró en Carolina del Norte, la casa de Rick, no se celebró en Texas, donde Dusty era muy popular, se celebró en Kansas. Ganó Ric Flair, es un combate que desluce bastante por eso, el público no está metido, el primer reinado mundial de Flair queda como muy deslavazado por ganarlo ahí, y por tanto la gente no está convencida. Es más, Ric Flair siempre se ha quejado de que no pudiera ganar a Harley. Pero hay un problema. Siguen pasando los años, Dusty sigue en este papel consiguiendo su tercer título mundial incluso de NWA, pero hay un problema. El problema es que NWA va cayendo poco a poco, WWF va aumentando cada vez más su poder y Florida empieza a correr peligro. La decisión que toma Dusty, básicamente contratado por Jim Crockett Promotion, es precisamente marcharse a GCP y allí hacer un poco de Booker. No de Booker principal, pero sí de Booker. Se une a Magnum's TA, forma American's Team para enfrentarse a los Horsemen, para enfrentarse a The Bolsheviks y finalmente gana Ric Flair, como hemos comentado, un reinado de solo 15 días. Aún así, antes de ese reinado de 15 días, que sería el último como campeón mundial, tenemos la promo más importante de la carrera de Dusty. Básicamente Dusty en los prolegómenos de Starrcade, en los shows previos, Starrcade 86, iba a enfrentarse a Flair, perdón. Iba a ser Flair contra Dusty por el título. El tema es que lo que nos vende Dusty es lo que ha pasado él en su vida. Como él era un don nadie, como él tuvo que comer en un refugio, una acción de gracias, lo cual es cierto, lo cual pasó cuando él estaba en Boston porque no tenía dinero, cómo tenía que dormir en su coche, cómo durante meses no pudo proveer de dinero a su familia, durante años incluso, y cómo ahora se sentía con reyes, con héroes, con genios, es decir, cómo ahora de repente era Dios. Básicamente es la promo de Hard Times. Creo que todo el mundo la conoce, si no la habéis visto, verla. Es una promo extraordinaria a la cual yo no la puedo hacer justicia. Es una promo espectacular, pero el tema principal y el drama es que su equipo con Magnum TA funcionaba muy bien, sobre todo porque a Magnum TA le iban a poner de main eventer. Magnum TA sufre un grave accidente de coche que acaba con su carrera de forma automática, lo cual evidentemente es un desastre para la carrera de Magnum, y Dusty ya no está tan convencido. Dusty cada vez tiene más poder como Booker, en esta época ya es Head Booker, y empieza a tener una persona que le consideraba adelantada a su tiempo. ¿Por qué? Habitualmente WCW hacía shows un poco pues con un buen combate, con dos buenos combates. Dusty es el que introduce en Estados Unidos el concepto de Supercard. Es decir, de un evento que de principio a fin todos sean bangers, todos sean combates súper importantes y que se venda como la espuma. Esto está muy bien. También introduce los Gimmick Matches. Habitualmente los Gimmick Matches eran 1 o 2 por noche y Dusty sí que le da giros. Dusty sí que incluye, por ejemplo, combates que tienen Bull Rope, combates que tienen Steel Cage, y los van introduciendo en el mismo pay-per-view. No hay que esperar 4 o 5 meses. Es un hombre que le dedica mucho tiempo a los Gimmick Matches. Esto está bien, esto está guay y esto le consigue una reputación de ser muy innovador. Pero hay un problema en cuanto a su estilo de booking y es un problema que mantendrá toda su carrera y que da lugar a los Dusty Finish. Básicamente, Dusty buqueaba como se buqueaba antiguamente, es decir, feudos súper largos, donde el heel nunca gana bien, donde siempre hay una polémica y donde el feudo no acaba hasta muchos meses después. Esto que provoca que la mayoría de finales de combate tuvieran que ser sucios. Que si hay un pie sobre la cuerda, que si alguien interviene, que si hay un sillazo, que si hay un low blow. Todo esto se sucede en el tiempo y ya sabéis cuál es el punto de estos finales. Si solo se produce una vez, no pasa nada porque le añade un dramatismo. Si ocurre todas las semanas y en todos los combates, los Dusty Finishes quedan fatal. Bueno, pues este era el problema de Dusty en WCW. Aún así, este no fue el motivo de su despido y fue un motivo un poco más absurdo. Básicamente, estaba llegando ya WCW, es decir, Turner ya había comprado la empresa y querían meterla en televisión. Básicamente en televisión, como ya sabéis, que es algo que pasaría también en el 90 y el 91, estaban prohibidos los blade jobs, porque consideraban que eran muy peligrosos. Esto a Dusty le enfureció mucho, le quisieron poner una sanción y decidió hacer un feudo con los Road Warriors, donde le clavaban una estaca en una de los pinchos que tienen en las sombreras en el ojo y se lo sacaban, provocando una gran pérdida de sangre, etcétera, etcétera. Fue despedido debido a ello. Dusty vuelve a Florida
y entra en Professional Wrestling Federation. Básicamente era una empresa que prometía seguir el camino que había hecho Dusty, pero cuando Dusty vio que básicamente querían ser un territorio de desarrollo y no que iba a ser una empresa grande, que fue básicamente lo que le dijeron, oye, no vamos a gastarnos este dinero en todos los veteranos, Dusty cogió sus bártulos y se fue a WWF. Este movimiento fue muy extraño, porque básicamente WWF se había burlado bastante de Dusty. Primero de sus finales, luego incluso de su nombre, llamando Virgil a Ted DiBiase, es decir, constantemente había digs a ese personaje de Dusty del héroe del pueblo, pero llega a la empresa. Y llega a la empresa, pero no llega en un buen momento. Si hubiera llegado 3-4 años antes, seguramente sería una leyenda ahora mismo, hubiera sido campeón WWF, etcétera, etcétera. Llegando cuando llega en una época un poco triste, un poco fea, le meten en un feudo con Ted DiBiase fuera de televisión donde gana prácticamente 30 a 1, tras ello una Savage igual, gana Honky Tonk Man en SummerSlam y va a tener su primer combate de WrestleMania. Su primer combate de WrestleMania es un 2 contra 2 y es que hace el equipo junto a Sapphire, mientras que Savage hace equipo con Sister Sherri, en este caso Fabulous Sherri. ¿Cuál era el motivo de Sapphire? Básicamente Sapphire era una mujer negra, sin conocimiento de wrestling, todo se ha dicho, que era muy fan de Dusty, entonces representaban el hombre como un americano y la mujer como una americana. Que fuese negra además añadía un poco ese significado de unión y de que Dusty representaba a todos. El problema, y esto es algo que a Dusty le molestó mucho en su momento y que aún así luego quedó reflejado como un punto de su carrera y que todo el mundo usa, son las mallas, por así decirlo, los pantalones, los calzones con puntos. Son puntos amarillos, recordar lo que llevaba Dusty, que posteriormente se convertiría en un icono suyo, pero que durante muchos años resultaba un poco extraño porque era como una apariencia más de Jover o quizás un poco representativa y quedaba rara, pero bueno, a Dusty le mantienen así, consigue esa victoria en WrestleMania 6, pero a partir de ahí vienen los problemas. Básicamente vuelve a entrar en realidad con DiBiase y con Virgil y acaba perdiendo con él, incluyendo el Rumble. ¿Por qué? El Rumble del 91. El motivo de esta serie de derrotas es que a Dusty le llegó una oferta muy potente de WCW para hacerle main booker. Básicamente recordar que es la era donde Jim Herd está como presidente y le querían poner a él como booker principal, lo cual evidentemente acepta porque la rivalidad con WWF pues no era buena la relación, había cierta adversión en vestuario, así que la mejor opción era irse. Y su marcha fue sorprendente porque llegó en una época muy polémica. Llega a Dusty, de repente se marcha Ric Flair con el título, mucha gente acusó a Dusty, la mayor parte de gente acusó a Jim Herd y su proyecto económico, sobre todo el de hacer a Flair un legionario. Y claro, la posición que queda es que él deja de ser luchador a tiempo completo de forma definitiva, es más, pelea en New Japan en el 92, pelea en WCW en el 94 y ya después solo en el 98 en ese siglo. Entonces queda en una posición muy difícil, pero quiere hacer que la empresa avance. Vale. ¿Cuál es el problema? Que cuando se marcha Herd y sobre todo cuando llega Bischoff hay un periodo de transición, acabará siendo Kevin Sullivan el head booker, pero la era Dusty está marcada por una cosa, que a la gente no le gustó y que molestó bastante. A nuestro amigo, a uno de mis luchadores favoritos, a Dustin Rhodes. Básicamente Dustin Rhodes, que era un vanilla babyface de padre muy señor mío, básicamente era un tío que estaba ahí por ser hijo de Rhodes, se le da un push bastante grande en la midcard, donde está aumentando, donde está avanzando y donde consigue bastantes cosas. Sí, eso es totalmente cierto. ¿Cuál es el problema? Que no llega en ningún caso a ser el hombre, la leyenda, el Dustin Rhodes que posteriormente conoceríamos, incluso como Goldust. Entonces ese push quedó como una vez más Dusty Rhodes aplicando su ego para pushear a en este caso a su hijo, antes de haberse a sí mismo. Esto ya hace que baje, no obstante, evidentemente con la subida de Bishop y la llegada de Sullivan, su papel queda como booker, pero no como head booker. También participa como comentarista, donde hace bastante bien, tiene aquellos segmentos donde va un poco piripi que quedan bastante graciosos y más o menos con esto parece que la pista de Dusty se va a perder. Dusty sí es cierto que se une en WO en el 98 cuando ataca a su propio compañero Larry Zbyszko, incluso defiende en una ocasión el título mundial por una lesión por parte de Outsiders, así que está en pantalla de forma habitual. ¿Cuál es el drama? Llega Russo. Al llegar Russo, no es que Russo echa a Rhodes, pero básicamente no tiene un hueco para Dusty. Dusty al final era parte del comité de booking anterior, ya se quedaba Kevin Sullivan, ya se quedaban otros hombres, así que a él se le da la carta de libertad. Llega el año 2000 y opta por irse a ECW.
En ECW sí que pelea de forma más regular y mantiene un invicto de un par de meses que simplemente está centrado en poner over a Steve Corino. Pone over a Steve Corino, lo cual se celebra mucho, y aquí es donde empezamos a ver la redención, por así decirlo, de Dusty. Durante el 94, 95, 96, incluso un pelín antes, 92, 93, hay muchos luchadores jóvenes que hablan de Dusty en una luz muy positiva. Por ejemplo, DDP, por ejemplo, Missy Hyatt, por ejemplo, Steve Corino. Básicamente que él estaba dispuesto a, uno, darles consejos para que mejoraran, dos, en el caso de Corino, recibir el pin sin ningún tipo de problema, solo para poder poner over a un luchador que él consideraba que se lo merecía. Esto evidentemente está muy guay, esto empieza a hacer que la popularidad de Dusty vuelva a crecer y vuelve a firmar una vez más con WCW. El motivo es la marcha de Russo, estamos en los meses finales y deciden firmarle para que tenga una última rivalidad con Ric Flair, que no es del todo mala, no es lo peor de esta época, y con esto cierran un poco su participación en WCW al cerrar la empresa. Evidentemente no se marcha WWF, sino que lo que hace es que se monta su propia empresa. Turnbuckle Championship Wrestling, la cual no dura mucho, son unos 3 años, y finalmente pues la empresa también colapsa, y Jarrett decide firmarle para TNA. Le firma para TNA, entra en rivalidad directa con Sex, porque evidentemente Sex representa la vergüenza que es el Sports Entertainment cuando eres un wrestler, es decir, lo clásico de yo represento la tradición, mientras que vosotros representáis la nueva generación. Funciona relativamente bien Dusty como esa figura en 2003, se marcha por unos meses, vuelve en 2004 y en 2004 pasa algo. Primero le ponen como figura de autoridad delante de las pantallas, ganando a Vin Russo, un concurso de popularidad. Y segundo, le dan el papel de head booker en sustitución de Russo. ¿Por qué? Básicamente lo que pasa, acordaros que lo hemos comentado en las reviews de TNA, en 2004 parece que Hogan va a firmar por la empresa y va a tener un combate en Bound for Glory, el primer Bound for Glory de la historia. No se celebra nunca ese combate, pero uno de los requisitos de Hogan era echar a Russo. Se echó a Russo y se puso a Dusty como ese head booker. Pasaron los meses con Dusty como head booker, los últimos meses prácticamente pay-per-views televisivos, y llegado mayo le indica a Dixie que quiere hacer un comité donde estará Boras, donde básicamente se iba a introducir una vez más a Russo, aunque ahí no se lo dicen a Dusty, y Dusty dice que, bueno, básicamente pasaría de ser la voz cantante. Dusty dice que lo acepta, que lo entiende, pero que prefiere entonces no renovar y acabar su contrato. Acaba su contrato, tiene ciertas apariciones en las indies, obviamente, pero aparece directamente en WWF en septiembre. Ya firma un contrato de leyendas, un contrato que mantendría hasta el último día y en el cual básicamente haría apariciones muy esporádicas. Aparece un par de veces, le acaban metiendo en el Hall of Fame, también le firman como consultor creativo, ayuda en ciertas storylines, sirve para promocionar un documental sobre su vida, para firmar otros tipos de inducciones al Salón de la Fama de otros luchadores, y sus últimos años son bastante tranquilos. Tiene ese combate con Randy Orton donde Randy le gana, evidentemente para ponerle over, aparece para ayudar a sus hijos, aparece para que ambos se mantengan bien, para avanzar cuando Cody debuta en la empresa, el combate de Battleground en el que se enfrenta a The Shield, que es una verdadera maravilla, los Rhodes Brothers contra Shield, es un combate que si no habéis visto también os recomiendo. Dusty está en esta situación muy tranquilo. También trabaja en backstage de NXT, donde ayuda a los chavales, sobre todo a los de las indies, a que, bueno, aprendan a pelear como les gusta WWE, cómo les van a indicar, cómo van a funcionar, pero lo más interesante es que les dice también que tienen que ser ellos mismos, que tienen que buscar su posición. Por desgracia, Dusty no está con nosotros ya, básicamente sufría de problemas de riñón y a los 69 años finalmente falleció. Su fallecimiento fue tratado con bastante lamento por parte de todo el mundo del wrestling, muchos luchadores salieron a hablar muy bien de él, incluso New Jack, que mira que sorprendente, pero New Jack también. WWE le hizo una estatua, también le creó los Dusty Road Classic, los dos torneos tag que tiene la empresa. Cody, por otro lado, usó de American Nightmare. All Elite decidió llamar a la posición colocada, la Gorilla Position, que indican en WWE, en honor a Monsoon. Ellos lo llaman la Dusty Position, en honor a Dusty. Se sigue usando el término Dusty Finish. Es cierto que sigue teniendo una pequeña connotación negativa, pero es menor, pero sobre todo la gente tiene un cariño especial por Dusty, mucha gente sigue hablando de él, y hay una sensación constante de que Dusty es una leyenda que se merece todo lo bueno que le pasase. Dusty es una persona muy importante en el negocio, Dusty fue un gran campeón, sus combates con Harley Race son muy buenos, sus combates con Ric Flair son muy buenos, la rivalidad Flair-Rhodes, sobre todo por el cariz, hombre rico, guapo, listo, inteligente contra hombre catetín, gordo, medio calvo, pobre, funciona muy muy bien, es decir, es una rivalidad muy simple,
pero que funciona de una forma muy bonita, muy chula. Todo su paso por WCW salpicado por muchas cosas, pero es interesante, sobre todo a nivel booking. Posteriormente, todo lo que ha hecho por los jóvenes esclaves, es decir, desde el 91 hasta la actualidad, es una figura sin prácticamente mácula. Y es curioso el ver cómo una persona que durante los 70 fue incapaz de ver cómo se debería poner over al talento, en los 90 y los 2000 lo hizo muy bien y como Booker acertó en muchas cosas. Por tanto, este es nuestro pequeño homenaje a Dusty. Recordemos que es el segundo Rhodes, del cual hacemos esta Wrestling Live, porque lo hicimos de su hijo Dustin. Y hay que decir que a pesar de que siempre se ha dicho que esa relación ha sido tirante, sobre todo por los problemas de alcohol que ha tenido Dustin en su vida, la realidad es que Dustin y Dusty han tenido una vida muy bonita juntos, ambos lo han dicho, que se han querido siempre mucho. Así que este es nuestro homenaje también para ambos, yo creo, y para toda la familia Rhodes. Algún día, cuando se retiraremos uno de Cody. Yo con esto me despido. Recordad que volveremos el viernes hablando de un caso triste, como es el caso de Hardy. Y hasta la próxima.